Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Hoy es día del Señor, día de congregarnos, día de presentar nuestra adoración a nuestro Señor en espíritu y en verdad, siempre haciendo lo que Él nos manda el día del Señor, cantando, orando, estudiando su palabra y sobre todo hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y presentar nuestra ofrenda al Señor. A Dios damos gracias porque Él nos ha permitido el reunirnos y presentarle esta adoración. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico y la lección que vamos a ver ahora es la número 99, parte 1, y se trata del tema Aprendamos de Levítico. Esta lección tiene algunas similitudes con las que estuve presentando el miércoles pasado y antepasado, que hablan en cuanto a hacer memoria de mí en relación a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerden que la lección anterior que vimos fue la adoración regular y esto, como quien dice, es una continuación de. Entonces vamos a ver esta lección, aprendamos de Levítico, muy interesante, en su parte 1, lección 99. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Y te pido que me bendigas a través del Espíritu Santo para presentar un mensaje claro y entendible. Que siempre haya mucha edificación para todos los que escuchan y también que tú seas el principal en recibir la honra y gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aprendamos de Levítico, y es que realmente es una realidad aprender de Levítico. Es algo verdaderamente muy, muy hermoso, porque lo que nosotros estamos viendo es aplicar estos estudios a la bella y permanente palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo. Y permítame, hermano, voy a agrandar esto. Bueno, en primer lugar, veamos que el crimen conduce al castigo. Levítico capítulo 20 nos dice que los crímenes de Israel conducían al castigo. Levítico 18 y 19 contienen mandamientos que le dicen a Israel qué hacer y qué tiene prohibido hacer. Luego el capítulo 20 dice lo que pasaría con aquellos que quebrantan esas leyes. O sea, ¿cuáles leyes? A saber, serían castigados.
Lo mismo es cierto en toda la Biblia, ya que Dios castiga constantemente a los que castigaba constantemente a los que pecaban contra Él. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto. El mundo se volvió impío en los días de Noé y Dios trajo destrucción contra el mismo mundo, pues. Más adelante, Israel se apartó constantemente de Dios e hizo que la nación fuera llevada al cautiverio. Estos ejemplos nos enseñan que aquellos que son culpables de pecados contra Dios serán castigados. La Biblia dice en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. En Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En segundo lugar, el castigo debe ajustarse al crimen. Levítico 20 explica que el castigo depende de la gravedad del crimen. Algunos de los pecados eran considerados como crímenes capitales. Habían de ser castigados con la muerte, y otros israelitas no podían permitir que nada les impidiera administrar la pena requerida por tal crimen. Sin embargo, no todos los pecados mencionados en el capítulo merecían la muerte. El texto describe algunos pecados que habían de ser castigados con penas menores. Otro pasaje en Levítico aborda el hecho de que el castigo debe ajustarse al crimen. Levítico 24, 19 y 20 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Pero preguntémonos, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca del castigo apropiado para alguien que se rebela contra Dios? Bueno, es muerte espiritual ahora e infierno para siempre, lo cual es cierto para un adúltero, para un mentiroso y para todos los pecadores. La Biblia establece la verdad general de que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. En otras palabras, un homicida muere espiritualmente, es separado de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podría ser una pena justa para un hombre que le miente a otro morir espiritualmente? La respuesta es que todo pecado, sea que lo consideremos mayor o menor, es pecado contra un Dios todo santo, haciéndose así merecedor de la muerte. Por supuesto, no quiere decir que todo pecado es igual a los ojos de Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 19:11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el Nuevo Testamento indica que habrá grados de castigo en el infierno. ¿A usted le parece extraño esto que acabo de declarar? Pero yo se lo compruebo con la palabra de Dios. Mateo 11, 20 al 24 nos dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Está diciendo que no va a castigar a Tiro y Sidón? No, no está diciendo eso. Dice que será más tolerable el castigo para ellos. Sigamos leyendo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma para ti. Otra vez les digo, está diciendo que no va a castigar a Sodoma, ¿no? No está diciendo eso. No hay que malentender, no hay que malinterpretar. Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, noten eso, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, miren lo que dice, recibirá muchos azotes. ¿Está diciendo que los otros no van a recibir? No está diciendo eso. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Noten esto. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Luego Lucas 20:47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Miren lo que dice, estos recibirán mayor condenación. ¿Está diciendo que los otros o las otras no van a recibir condenación? No, no. Hebreos 10:26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y miren lo que dice acá para nosotros. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, Él es el encargado de dar el pago, no nosotros. Mira, Señor, que hizo esto y lo otro. Nada. El Señor dice, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez,
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Tercero, el castigo por el crimen no es inevitable. Voy a poner este ejemplo. Usted sabe que en nuestra nación ahora hay una cárcel que tienen a miles encerrados. ¿Y por qué están miles encerrados? Porque en vida delinquieron. Una vez yo pude leer un documental que le pregunta el entrevistador: ¿y tú cuántos crímenes hiciste en vida? Le dijo. 26, le dijo. ¿Y cuál es tu condena? 1040 años. Eso es lo que aquí se está presentando, hermanos. Ve, aunque hubiera oportunidad, esta persona, si hubiera oportunidad, se podría arrepentir, se podría bautizar, pero el castigo tiene que llevarlo. ¿Ve? Tercero, por eso digo, el castigo por el crimen no es inevitable. Levítico 20 no se habla de la forma en que el pueblo de Dios podía ser perdonado una vez que se cometían los crímenes. Sin embargo, el Antiguo Testamento aborda este tema en otros lugares. Demuestra que Dios puede y perdonará los pecados de su pueblo para que no sean castigados por él. Por ejemplo, el rey David cometió 2 crímenes capitales. Sin embargo, Dios no pidió que le dieran la muerte. David experimentó aún así consecuencias severas debido a sus pecados. Además, el pueblo de Israel mereció lo que podríamos llamar la pena de muerte varias veces. Sin embargo, Dios los perdonó en el sentido de que no los destruyó, no recibieron el castigo que justamente merecían. Usted póngale cuidado a todo lo que estoy diciendo. El mejor ejemplo del hecho de que las personas no siempre reciben su justo castigo proviene del Nuevo Testamento. Jesús fue el Verbo hecho carne con el propósito de interponer entre nosotros y nuestro castigo. Gracias a su venida y su muerte en la cruz, no tenemos que sufrir muerte. En conclusión de estas 3 declaraciones puedo decir lo siguiente: ¿podemos evitar el castigo que deberíamos recibir por nuestros pecados? Sí. Fíjense bien. O sea, sí, y oiga lo que voy a decir. Primero, si creemos en Jesús y su poder para salvarnos. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Reconocemos nuestro pecado, admitiendo que merecemos la ira de Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados, apartándonos de ellos. Lucas 3:3 dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego, confesamos nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios. Mateo 10:32 y 33 nos dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego, apelamos a Dios para ser salvos, siendo bautizados en respuesta al mandamiento de Cristo. Dice Mateo 28:18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 2:38, cuando le preguntan estos judíos compungidos de corazón, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y le agrego, Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si seguimos sus instrucciones, seremos salvos por la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo y no tendremos que sufrir el castigo que nos corresponde debido a nuestros pecados contra el Señor Dios. Bueno, pero veamos otro punto muy importante. ¿Cuál es ese punto muy importante? Que Dios no hace acepción de personas con discapacidad. Levítico 21, 16 al 24 trata esta situación. Las reglas aquí en Levítico 21, 16 al 24 sobre defectos que descalificaban a un sacerdote para hacer el trabajo de un sacerdote parecen extrañas hoy, ¿verdad? En nuestros días, llamar la atención sobre la discapacidad de una persona es considerado política y socialmente ofensivo, y según las leyes de cada país, usted por ofender a un discapacitado, por dañarlo, hasta puede ir a la cárcel. Puede que a muchos oyentes modernos no les agrade este pasaje. Puede decirse algo para defender la Biblia y a Dios contra la acusación de que ella o él tienen prejuicios contra personas con discapacidades o problemas personales. Por supuesto, el creyente acepta la palabra de Dios como verdadera, incluso cuando no puede entenderla. También reconoce que si la Biblia no asigna un motivo para una ley, cualquier razón que un comentarista asigne es especulativa. Cualquier razón que puede que incluya conjeturas informadas. Sin embargo, sigue siendo una conjetura. No se debe pensar que es igual a lo que la Biblia enseña claramente. Sin embargo, sobre el tema de la discriminación hacia los discapacitados, se deben considerar varios hechos. Por eso, hace un momento les decía, por supuesto, el creyente acepta la palabra de Dios como verdadera, incluso cuando no puede entenderla. Y aquí me refiero a los niños en Cristo. ¿Por qué me refiero a los niños en Cristo? De todas las congregaciones en el universo, donde hay iglesias de Cristo, un niño en Cristo aún le cuesta entender por qué se celebra la cena del Señor. Un niño en Cristo le cuesta entender lo sencillo. ¿Por qué? Porque él está como niño, está creciendo, está recibiendo la leche espiritual. Hay que entender esta situación. Por eso es que yo siempre digo que en las iglesias siempre vamos a tener niños en Cristo y es bueno, es correcto a ellos estarles enseñando la doctrina básica,
para que la entiendan correctamente. Y claro, ese crecimiento se va dando gradualmente, paulatinamente. Decía que, sin embargo, sobre el tema de la discriminación hacia los discapacitados, se deben de considerar varios hechos. Primero, anteriormente Levítico condenó al que se aprovecharan de los ciegos o los sordos o que se les restara importancia. Miren lo que nos dice Levítico 19:14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Ellos también se encontraban entre aquellos a quienes se les mandó a los israelitas amar como a sí mismos. Dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esos estatutos demuestran que el Pentateuco no tiene prejuicios contra las personas discapacitadas. Segundo, las reglas con respecto a los defectos en el capítulo 21 aplicaban solo a los sacerdotes, no a todos los israelitas. Cuando se consideraba el trabajo de un sacerdote, la ley con respecto a los defectos puede verse como funcionalmente necesaria. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien práctico. Los pilotos de aviación tienen que pasar ciertas pruebas físicas antes de que se les permita volar aviones comerciales. ¿Por qué? Debido a que las características físicas que se están probando son necesarias para que alguien pilotee una aeronave de manera segura. Probablemente ningún pasajero se quejará de que los reglamentos de la aerolínea discriminen a los ciegos por prohibirle a una persona ciega volar el avión que aborda. Esto es bien claro. Los reglamentos que limitan el pilotaje a personas con ciertas habilidades físicas, incluidas la fuerza, la resistencia y la buena vista, eran necesarias para que un sacerdote hiciera su trabajo. Y miren lo que les voy a decir acerca del sacerdote. El trabajo de los sacerdotes incluía matar, incluía descuartizar, incluía despellejar animales y ponerlos en el altar. Pesaban estos animales. Encender fuegos, deshacerse de los desperdicios y otras tareas físicas y mentales difíciles. Por eso es que el Señor le puso importancia que una persona con defecto, o sea, de la tribu de Leví, pues, que tuviera un defecto, imagínense la consideración que el Señor tuvo. No lo iba a someter a hacer trabajos que no podía hacer. Es como, voy a poner un ejemplo de mi persona, aunque suene ridículo, como que así a mi edad, que yo fuera un sacerdote levítico, a mis 76 años, operado con prótesis de rodilla izquierda, me pusieran a hacer esos trabajos, difícilmente yo podría hacerlos. Entonces, había misericordia de Dios en esa situación de considerar a los que tenían algún defecto o alguna discapacidad. En términos generales, aquellos que tenían los defectos mencionados no podían realizar las tareas que un sacerdote normal, pues, tenía que hacer. Tercero, las reglas únicamente impedían que un sacerdote sirviera en calidad de sacerdote o realizarse el trabajo de sacerdote. Los sacerdotes con defectos físicos
gozaban de muchos privilegios de ser sacerdotes. Sin embargo, estaban descalificados del liderazgo de adoración. En el sistema sacerdotal, cualquier descendiente varón de la casa de Aarón heredaba el derecho al sacerdocio. Sin embargo, se le prohibía a uno con una anormalidad física. Dice Levítico 21, 17 al 21. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Usted, hermano, vaya aplicando todo esto porque el Señor se los prohibía. Eran situaciones de consideración. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defectos se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El ritual, pues, del templo, o sea, el tabernáculo, aunque podía participar de los prerequisitos sacerdotales. El sacerdote con un defecto no podía entrar en un lugar santo. Sin embargo, podía comer de los sacrificios ofrecidos en el altar. En cierto sentido, podría decirse que un sacerdote con un defecto aún recibiría su paga. ¿Por qué digo esto? En que se le permitiría comer de los sacrificios y recibir los diezmos y las primicias. El levita descalificado era elegible para ser sostenido como sacerdote. Sin embargo, no haría el trabajo generalmente realizado por los sacerdotes en su condición normal. Cuarto, Dios deseaba que todo sobre el santuario y sus servicios fuera lo mejor de su clase. El oro que cubría el arca del pacto habría de ser oro puro. Los primeros frutos, las mejores cosechas, habían de ser ofrecidas a Dios. Para la mayoría de los sacrificios ofrecidos en el altar, Dios requería lo mejor, animales sin defecto, que se le ofrecía. A las personas inmundas no se les permitía entrar al santuario durante el tiempo de su inmundicia. El uniforme del sumo sacerdote era tan impresionante como podían confeccionarlo las manos humanas. Hubiera sido sorprendente que Dios les permitiera a sacerdotes con defectos físicos dirigir la adoración del tabernáculo. Al igual que la víctima del sacrificio, el sacerdote que oficiaba tenía que ser sin mancha. Entonces, preguntémonos, ¿por qué a Dios le preocupaba estos asuntos? El santuario y todo lo relacionado con lo mismo, incluidos los sacerdotes que servían en él, representaban al Señor y su santidad. Cualquier cosa, excepto lo mejor, transmitía una imagen de un Dios inferior. Sin embargo, cuando solo lo mejor estaba representado en los servicios del santuario, la presencia y la perfección de Dios se reflejarían y su nombre sería glorificado. Termino con esto, esta primera parte. Puesto que Dios es completamente santo, su casa y aquellos que servían en la misma habían de reflejar su santidad. Por lo tanto, las personas con defectos
aunque de ninguna manera inferiores a los demás en valor, no eran servidores adecuados ahí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la anormalidad no tenía lugar en el servicio ritual que se ofrecía a Dios. La anormalidad no tenía lugar en el servicio ritual que se ofrecía a Dios. Esto es lo que quería presentarles en esta primera parte. Lo vamos a completar en la hora del sermón, esperando pues que ustedes puedan escucharlo. Como siempre les digo, si yo sé que ustedes están reunidos, algunos pueden escuchar la primera clase por diferencia de horas, pero los estudios quedan grabados permanentemente. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y siempre despidámonos con una oración de agradecimiento. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos has permitido el estudio de tu palabra. Gracias por ello. Permite que tu servidor siempre lo uses de acuerdo a tu santa voluntad. Permite también, Señor, de que haya habido mucha edificación para cada hermano y hermana oyente. Y por supuesto, siempre pidiéndote que tú seas el que recibas honra y gloria en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.